Vamos a entrar de lleno a nuestras entrevistas del día. Vamos a charlar con Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays. ¿Cómo estás, Gabriel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, querido Darío. Siempre gusto estar en tu programa. Te saluda también Rogelio Varela. ¿Cómo Gabriel, estás, buenas. Rogelio? Tú fuiste de los analistas que se fueron con la corriente, pues era unánime prácticamente, de que la Bolsa Mexicana de Valores iba a subir 25 puntos base la tasa de referencia y bueno, pues sorprendió a todos porque se fue hasta los 50. Exacto, mira, mi call era que se iban a desacoplar del FED y sí lo hicieron. Nada más que yo pensé que se desacoplaban a la baja, no al alza. No, A entonces, ver, ¿cuál es la diferencia entre desacoplarse a la baja y a la o a la alta? no, pues mucha diferencia, ¿no, Darío? Desacoplarse a la baja significaba hacer un alza igual a la del FED y ya después que el FED siguiera subiendo tasas y Banxico ya no. En cambio se desacoplaron al otro lado, ¿no? Aumentaron inclusive el diferencial entre la tasa de fondos federales y la tasa de referencia de Banxico. ¿Y es bueno que hayan bajado o más bien que hayan incrementado la tasa en 50 puntos base? Pues mira, Darío, como bien sabes, siempre es bienvenido que un banco central actúe de manera, digamos, con fuerza cuando la inflación, pues, se ve renuente a bajar. Sin embargo, lo que se le critica es la comunicación, ¿no? Como que había logrado una gran comunicación en los últimos 12 meses, ¿no? Donde cada decisión de política monetaria, tanto los analistas como los mercados estaban como acorde con eso, ¿no? Con la comunicación, y en esta sí fue una gran sorpresa. Inclusive había unos analistas que traían 50 puntos base hace como 2 semanas y cambiaron su pronóstico a 25. Entonces sí pues una sorpresa muy grande. Y lo que pasa con estas sorpresas es que si bien pues insisto, es bienvenido que un banco central actúe de esta manera, en general, para los mercados no es tan óptimo porque pues no pueden ajustarse gradualmente. O sea, para los mercados sería mejor subir lo que se había dicho y extender el ciclo de alzas, ¿no? Mandar un mensaje en el comunicado de que hacia adelante se iban a necesitar aumentar las tasas más de lo que se esperaba, algo así, y de todas maneras la tasa puede llegar a donde quieren que llegue y los mercados se ven ajustado de manera mucho más suave. De esta manera, pues, los mercados se ajustan de manera abrupta, ¿no? Y eso sí no ayuda a la parte de comunicación del Banco Central. Sí, definitivamente, Gabriel. ¿Y no ves cierta, digamos que desesperación o digamos que preocupación, mejor dicho, en el Banco de México en el sentido de que pues la inflación pues tal parece que va a tardar en ceder? Pues mira, para nosotros al menos sí pensábamos que iba a tardar en ceder, ¿no? De hecho, nuestro pronóstico de la inflación para fin de 2023, desde hace meses, está en 5.7%, que es un poco hacia donde se han ido moviendo las expectativas, pero a la baja todo el tiempo, ¿no? O sea, realmente, pues fueron choques muy fuertes y en una estructura como la que tenemos en México, con cierto poder monopólico en algunos sectores, ¿no? Sobre todo en la parte de alimentos, donde tenemos los incrementos extraordinarios en el salario mínimo, en donde además, por ejemplo, al no haber habido un paquete de estímulo fiscal durante la pandemia, pues muchos restaurantes desaparecieron, entonces los que quedaron tuvieron más poder monopólico para transferir sus mayores costos al consumidor y al final de todo esto, pues una política monetaria que pues es limitada, ¿no? O sea, que actúa vía el tipo de cambio, vía expectativas, pero que no actúa como en Estados Unidos o otros países por el sistema financiero porque pues es pequeño todavía, ¿no? ¿Cuál será la trayectoria que habrá de seguir Banco de México en las próximas juntas de política monetaria, Gabriel, en función de que pues el consenso apuntaba hacia un incremento de un cuarto de punto el día de hoy? Exacto, y que ya acabarían. No, yo creo que con esto, bueno, en el comunicado señalan mínimo otro más. Yo creo que van a ser dos más, de 25 puntos base. O sea, otros O sea, que 50 puntos base. esas dos de 25. O sea, Sí, uno en la uno y siguiente uno. reunión en marzo y otro en mayo, O exacto. sea, para irnos que a 11.50 A 11.50, exacto. y no más de ahí. Eso es lo que pensaríamos. Jonathan Heath hace algunas semanas en alguna entrevista comentaba ese 11.50, entonces a lo mejor nos 12.50. faltó no, 11, Ah, 11. Ah, 11.50, sí. ya lo comentaba. Entonces a lo mejor nos faltó escucharlo más. Claro. Gabriel, ¿y este movimiento de Banco de México y por supuesto el esperado para marzo pegará en el crecimiento económico en 2023?
La verdad no creo mucho. O sea, normalmente cuando el tipo de cambio, cuando la tasa de referencia le pega a la economía, va más por el lado de cuando se tiene un sistema financiero muy grande, ¿no? Y entonces sí le pega mucho a la inversión. Pero en México, desafortunadamente, el sistema financiero sigue siendo pequeño relativamente pues, prácticamente a todos los países con los que nos comparamos. Y dos, también otro tema es que la inversión ha estado pues bastante baja en este sexenio, ¿no? Un poco por la retórica presidencial. Eh, Quisiera puntualizar un poquito más esto que te pregunta Rogelio. Estas tasas de interés pues se convierten en un lastre para el crecimiento económico. ¿Qué debiera hacer el gobierno en materia de política pública para pues de alguna manera no ver impactada la marcha de la economía? Pues la verdad, el gobierno es muy fácil, no necesita ni siquiera gastar dinero, simplemente con que fuera más pro negocios, no tuviera temas con el tema de energía, no liberalizar el tema de energía para que hubiera inversiones en ese punto. O sea, no necesitaría ni siquiera gastar un peso o hacer un programa fiscal al respecto. Con el cambio de retórica sería más que suficiente con dar certeza jurídica de que no va a haber cambios a las leyes en materia de inversión en diferentes sectores. Con eso sería más que suficiente. Eso es lo que realmente ayudaría al crecimiento de la economía. Sí, las tasas de interés altas no ayudan, pero tampoco son un gran lastre, como decía yo, porque no tenemos un sistema financiero tan grande. Claro. ¿Y su impacto en el tipo de cambio, Gabriel, consideras que pues permitirá tener el tipo de cambio por abajo de los 19 pesos por más tiempo? Sí, definitivamente. Sí, ese es el canal de transmisión de política monetaria, ¿no? El tipo de cambio, efectivamente, se ha comportado muy bien. Obviamente, con el dato tan fuerte de empleo de Estados Unidos el viernes, pues tuvimos un regreso, pero no fue nada más del peso, sino fue un fortalecimiento generalizado del dólar, como ustedes saben. Entonces, bueno, con esto pues, se le vuelve a poner otro fuerte, digamos, como especie de otros cimientos, se cimenta mejor todavía el tipo de cambio, vamos a decirlo así. Oye, Gabriel, ¿y qué lectura le das al hecho de que haya sido una votación unánime y la primera de el nuevo miembro de la Junta de Política Monetaria, de la Junta de Gobierno, perdón? Claro, bueno, uno habla bien de Omar Mejía, no su gobernador, porque pues algunos pensaban que a lo mejor cuando eso el presidente en turno que lo digamos que lo pone, aunque el Senado lo tenga que ratificar, pues a veces se piensa que podría estar más del lado de bajar tasas o de no subir mucho. Pues obviamente esto brinda credibilidad al nuevo subgobernador y bueno, que ha sido unánime. Insisto, también esa parte es bienvenida. Lo único, insisto, que se critica es un poco la comunicación, ¿no? Que a lo mejor se hubiera preferido que se extendiera el ciclo, ¿no? Y no sorprender en una sola reunión. Claro. ¿Y el siguiente movimiento de Banco de México de cuánto podría ser, Gabriel? Yo pensaría que sería de 25 puntos base, ahora sí, en marzo. Yo creo que la inflación en enero tuvo muchas cosas de una sola vez, ¿no? Muchas empresas revisan sus precios a principios de Sí, año y veníamos de una inflación muy alta, entonces la revisión pues, tiene cierta liga, ¿no? Con claro. inflaciones pasadas, pero eso no va a estar pasando en todos los meses, es como la renta, ¿no? Se revisa a inicios de año y ya no se vuelve a revisar en todo el año, ¿no? Pues Gabriel Casillas, economista en jefe para Latinoamérica de Barclays, como siempre, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Contrario, un gustazo estar con ustedes, Darío, Rogelio. Un abrazo a ustedes y a su amable auditorio. Hasta pronto.